Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias. Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Durante el 2019, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, pagó alrededor de 4.315 millones de dólares en pensiones. De esta cifra, el Estado solo contribuyó con el 28% y no con el 40% que exige la Ley de Seguridad Social. Para el pasado año, el Ministerio de Finanzas presupuestó como contribución para el pago de pensiones 1.242 millones de dólares. Hasta el jueves 9 de enero del 2020 se terminó de pagar ese monto casi en su totalidad, aunque con retraso. El estudio actuarial publicado a finales del año pasado advirtió que sin el subsidio estatal, el Fondo de Pensiones solo tiene recursos hasta el 2023. Según Paul Granda, presidente del directorio del IES, la afectación al Fondo de Pensiones entre los años 2016 y 2019 suman unos 8.000 millones de dólares. Con 34 para hablar sobre este tema está invitado David Roales, subdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De mantenerse lo que acabamos de escuchar, este déficit, el Seguro Social podría quedarse sin reservas y podría dejar de pagar las pensiones. Es así de grave el asunto. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Como parte de la política de transparencia de información que lleva adelante la actual administración, en diciembre de 2019 nosotros hicimos público los estudios actuariales, los resultados del estudio actuarial del Fondo de Pensiones a la ciudadanía, situación que no se había dado antes por cuanto los últimos estudios actuariales en su momento fueron declarados como reservados. Y como parte de una política de transparencia, nosotros mostramos a la ciudadanía efectivamente el resultado de estos estudios actuariales. Los estudios actuariales lo que hacen primero es un estudio técnico que evalúa cuál ha sido la situación respecto del fondo de pensiones en el pasado y a través del comportamiento que ha tenido en el pasado hace diferentes proyecciones en el futuro para llegar a determinar si efectivamente con las reservas que consta a una fecha determinada, que en el caso del estudio actuarial fue el 31 de diciembre del 2018, se puede, hasta qué año se tiene una reserva positiva o se puede cubrir, en este caso, el pago de las pensiones. El estudio actuarial mostró 3 escenarios. Un escenario en el cual existe el compromiso oportuno y total del pago correspondiente al 40%, y en ese escenario la proyección del último año de reserva positiva, que se denomina técnicamente, es el año 2053. Ese es un primer escenario. Hay un segundo escenario. Este primer escenario podríamos llamarlo un escenario legal también. Sí, pero no es solo la contribución por parte del Estado, sino hay otros actores que tienen que confluir aquí. Por ejemplo, tiene que haber una reingeniería institucional, ¿no es cierto?, que se está llevando a cabo tanto en el IES como en el BIES, que a través de una gestión optimizada permita en el lado del IES generar ahorros para que a su vez estos ahorros sean colocados en el BIES y el BIES genere inversiones con una tasa efectiva que sea en el peor de los casos del 6.25%. Sí, esas un poco son las hipótesis con las cuales también se pusieron en el estudio actuarial. Entonces, con estas consideraciones, el último año de reserva es del 2053, como les digo, en este primer escenario.
Luego el estudio actuarial nos muestra otro escenario, que es un escenario en el cual no exista la contribución por parte del Estado. Y en el caso de que no exista la contribución por parte del Estado, el último año de reserva positiva es el año 2023, sin una contribución pero es un escenario total. Hipotético, ¿no? Porque Son se escenarios. sobreentiende que el 40% debe estar ahí y siendo exigido inclusive por el Instituto Ecuatoriano de que se pague por parte del Estado, ¿no? Sí, en efecto. Nosotros, es que el estudio actuarial es eso, es un estudio Claro. en el cual se presentan hipótesis y a través de estas hipótesis se llegan a determinar resultados en el tiempo. ¿Y el tercer escenario? Y el tercer escenario es un escenario en el cual existe una contribución del Estado del 28%. O sea, no del 40, No del 40, sino sino del 28. del 28. Ese es otro escenario que nosotros también manejamos, y en ese escenario el último año de reserva positiva es del año 2038. ¿Sí? Entonces, es así como funciona estos estudios. Ingeniero Ruales, aunque la edad de jubilación para los afiliados al IES no está aún en debate, pese a que inicialmente el señor Granda sí lo había señalado, entre las recomendaciones del estudio actuarial presentado por el IES, el incentivar la postergación de la edad de jubilación sí está al menos en análisis, pero para esto necesariamente tendrían que darse cambios legales. A ver, sí es importante aclarar un tema. En su momento hubo el presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Paul Granda, en ningún momento ha señalado un tema del incremento de la edad de jubilación. En su momento, cuando un poco se difundió esa noticia, realmente él hablaba de otro tema que era la esperanza de vida. Entonces ahí hubo un malentendido. Eso como un punto importante aclarar. Respecto al tema de la edad de jubilación, nosotros como institución, ¿qué es lo que actualmente más bien la institución está apostando? Miren, el problema de la seguridad social no es un problema de corto plazo. Y lo que nosotros hemos identificado es que este momento es un problema de tipo estructural. Y es un problema de tipo estructural no solo en el Ecuador, sino en América Latina y en otros países del mundo. Y eso tiene mucho que ver por cómo está compuesto o cómo se prevé que va a estar compuesto, en este caso, la población cotizante. Técnicamente esto se le denomina la pirámide de población cotizante. Una pena, tal vez las personas que no nos escuchan no pueden ver. Sí pueden verlo. Sí, los pueden ver, Sí, nos están sí siguiendo pueden por ver. Facebook Lo Live. están viendo ahí en el Facebook. Ok. Aquí no sé si lo puedo ver en la cámara. Ya viene la cámara. Está, mientras, lo vamos a poner. Ya. Continúen explicando. Pero a ver, ¿qué es lo importante? Esta es la estructura, como les digo, de la población cotizante en el año 2018. Ahí le están viendo ya. Sí, como podemos ver en el año 2018, prácticamente nosotros tenemos una pirámide. Es decir, que existe un número de cotizantes activos. ¿Qué es cotizante para que la gente que nos escucha y nos Un está mirando cotizante lo activo es entienda? un afiliado. Un afiliado, Sí, ok. un afiliado que este momento se encuentra trabajando, es un afiliado a la seguridad social. ¿Sí? Este momento, al momento que se realizó el estudio, que es el 31 de diciembre del 2018, la relación entre el activo y los pasivos en cambio son nuestros Y a los pensionistas, jubilados. nuestros jubilados, era de 8-1. Ya. ¿Sí? Pero con el pasar del tiempo, podemos ver que esto que es prácticamente una pirámide, pasa gráficamente a ser casi una cebolla. Y esta población que en este momento está en edad de trabajar, o está trabajando, ¿no es cierto?, afiliada, empieza a subir los años y ya empieza a visorarse como un beneficiario de esa jubilación. Claro. Pero paralelamente van a seguir ingresando más Otros afiliados. cotizantes. Exactamente, pero la relación entre los que van a ir hacia recibir una pensión versus los nuevos cotizantes no es proporcional. Tanto así que el estudio actuarial llega a determinar que esa relación en el año 2058 será de 2-1. Es decir, en el 2018 tenemos 8 activos por cada jubilado, y en el 2058 pasaremos a tener 2 activos por cada jubilado.
Entonces, por eso es lo que nosotros señalamos que este es un problema de índole estructural, ¿sí? Y ese es el llamado que se ha hecho y en el cual nos encontramos trabajando incluso nosotros con la OIT respecto al acuerdo, a este gran acuerdo por la seguridad social. Porque las decisiones que se tienen que tomar este momento para lograr la sostenibilidad, no solo del fondo de pensiones, sino la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, son decisiones de índole estructural. Y en estas decisiones de índole estructural tenemos que participar todos. Cada uno de nosotros tiene que participar y ser parte de estas decisiones, porque lo importante en estas decisiones de índole estructural no es solo la legalidad, sino es la legitimidad. Y la legitimidad la conseguimos participando todos. Y de eso se trata este momento. Nosotros estamos poniendo a disposición de la ciudadanía una serie de insumos para que a través del diagnóstico, que la ciudadanía conozca la situación, luego vayamos conformando estas mesas por el acuerdo, en la cual ahí salgan las decisiones o las mejores opciones para la sostenibilidad de la seguridad social del futuro. Permíteme una cosa, Washington, solo para insistir en el tema de proponer que sea voluntaria el retiro para la jubilación, ¿no? Se había señalado anteriormente que iba a haber incentivos. Si es que esto se llegase a concretar, ¿esto implicaría que se cambian los requisitos legales para la edad de jubilación o no? No, a ver, el estudio actuarial... un elemento importante de un estudio actuarial es la conclusión, y a partir de estas conclusiones los estudios actuariales emiten recomendaciones. Una de esas recomendaciones, ¿sí?, es que se genere incentivos para que aquellas personas que deseen jubilarse en edades posteriores a los 60 años reciban una pensión mayor. Esa es una recomendación. Y esa recomendación también deberá ser analizada como parte de este acuerdo por la seguridad social. Ahora, ¿por qué no se recomienda de igual manera que se negocie con el Estado para que se pague esos 8.000 millones, que podría equilibrar las cuentas del IES para sostener al instituto a futuro? Porque lo obvio es que se pague esos 8.000 millones. Que les debe el Estado no es 8.000 millones. Sí, de acuerdo a Granda, son 8.000 millones, ¿no? De dólares los que se tendría como déficit, ¿sería? No, a ver, expliquemos ese tema, por favor, a ver, esa en parte. el fondo de pensiones. Pero se le debería exigir al Estado que pague el aporte del 40%. Sí, a ver, le explico primero esa parte. Por favor. Sí, es importante, a ver. Dos de los objetivos del estudio actuarial era determinar cuál fue el impacto respecto de dos decisiones que se tomaron en el año 2015. La primera tiene que ver con la eliminación del aporte del 40% por parte del Estado. Y la segunda es una decisión que se lo realizó en el seno del Consejo Directivo, con el cual se modificó la distribución de los ingresos que percibía el IES. En su momento recibía cierta cantidad de ingresos del fondo de pensiones y cierta cantidad de ingresos del fondo de salud especialmente, y con esta resolución del Consejo Directivo se modificó, es decir, pasó a recibir más recursos del fondo de salud y menos recursos del fondo de pensiones. Sí. El estudio actuarial lo que hace es recoger cuál fue el impacto de esas decisiones en las reservas del fondo. Y el impacto fue de cerca de 8.000 millones de dólares. A eso se relaciona. Se refería el director. Exactamente, de los 8.000 millones de dólares. Es el impacto de esas decisiones que tuvieron en el fondo. Es decir, al 31 de diciembre del 2018, el fondo tenía 6.500 millones. Si no se hubiesen tomado esas decisiones, el fondo hubiese tenido más de 15.000 millones de dólares en sus reservas. Esa es la... Ahora, ¿estamos al día en los pagos del 40%? No estamos al día. Ya. La Corte Constitucional sí, en el año 2018 ya emitió un pronunciamiento
respecto a que se restituya el 40% a partir de enero del 2019. ¿Sí? Tanto el IES como el Ministerio de Finanzas continuamente nos reunimos efectivamente para definir los procesos que permitan que el Ministerio nos haga el pago de manera oportuna. Al momento se nos ha pagado alrededor del 28% respecto del 40%, ¿sí? Es decir, más o menos 1.200 millones de dólares es lo que el Estado le ha pagado ya a la institución. Es importante señalar también que que existe la voluntad de pago por parte del Ministerio. Nosotros continuamente nos estamos reuniendo con ellos, estamos evaluando mecanismos de pago y efectivamente existe todo el compromiso por aquellos saldos que quedaron pendientes de cancelarse en el año 2019, se busque un mecanismo para ponerse al día en el pago de esos valores. Lo que es importante también señalar es que con ese pago también que ha hecho el Estado, más una serie de acciones que ha llevado a cabo la institución durante el año 2019, en el año 2019 nosotros ya no hemos topado las reservas de la institución. Sí, es decir, se generó como un punto de inflexión en el cual nosotros anteriormente, como les digo, con estas decisiones que se tomaron en el año 2015, efectivamente se toparon las reservas del fondo, ¿no es cierto? Y esto más o menos es lo que gráficamente es la situación que tenemos ahora, ¿no es cierto? Es decir, entre el año 2015 y 2018 se generó un déficit aquí, ¿sí? Yeah. Porque este es el gasto y aquí tenemos la curva del ingreso. Este espacio de aquí es el déficit que se generó y esto fue cubierto con las reservas que se tenía en el banco. En el año 2019, como podemos ver aquí, esta tendencia ya cambia. Y este momento ya nosotros hemos generado incluso una pequeña reserva en el fondo de pensiones. Pero también lo que nos dice este gráfico es que en el mediano plazo, ¿no es cierto?, vamos a tener nosotros ya el efecto de la edad de la población y por eso es importante tomar medidas de tipo estructural, ¿sí? Entonces, este déficit es el que fue cubierto en su momento con los ahorros, con las reservas que tenía el fondo, pero a partir del 2019 ya se ve un cambio en el comportamiento de esa curva. Correcto. Estamos haciendo, a propósito del diálogo que mantenemos con nuestro invitado, una pregunta a los oyentes y a quienes nos siguen en las redes. ¿Considera que el IES es una institución que está en riesgo? ¿Sí o no? Al final de la entrevista daremos a conocer la respuesta. Ingeniero Ruales, entre las medidas que se podrían discutir en estas mesas de diálogo que usted señala que se va a comenzar a realizar desde este mes, constaría el incremento del aporte que hacen los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo. Mire, realmente nosotros las soluciones que salgan de la mesa no están escritas de este momento. Sí, es un hoja en blanco. Es la ciudadanía la que tiene que discutir. ¿Y por qué tiene que discutir todo el sistema? Porque no podemos ver al sistema de seguridad social solo desde el lado de un fondo, desde el lado del fondo de pensiones. Se lo tiene que ver de forma integral. No nos olvidemos que la seguridad social tiene varias prestaciones, muchas veces que incluso nosotros como afiliados no lo sabemos. Tenemos derecho a salud, pensión, riesgos del trabajo, fondos mortuorios, el Montepío. Tenemos otro tipo de beneficios que, si bien no son directos, que se entregan por parte del IES, a través de nuestro banco sí se lo entrega, como son los préstamos quirografarios, los préstamos hipotecarios. Entonces es una serie de beneficios y al sistema se lo tiene que ver de forma integral. Tal vez uno de los inconvenientes que sucedió en el año 2015 efectivamente es que al sistema no se le vio de forma integral, sino que el Fondo de Salud estaba atravesando en el año 2015 por una situación compleja. Se reúnen y sin ver la integralidad se toma la resolución
el cambio de las tasas con esta resolución 501, que lo que hace es cambiar la polaridad. Es decir, para tomar estas decisiones se tiene que considerar todo el sistema de seguridad social. No se puede entender al sistema de seguridad social solo desde el fondo de pensiones. Y como le digo, es realmente el acuerdo. Hay compromisos y voy a insistir mucho en ese tema. Hay un compromiso por parte del Estado que tiene que haber de contribuir con su parte. Hay otro compromiso que le denominamos nosotros el compromiso institucional, que viene dado por el lado del IES y por el lado del BIES. El IES tiene que optimizar el manejo de sus recursos, cobrando ser lo más a los empresarios que les deben de los aportes en también. Todo, desde el lado, desde el lado también. del ingreso, desde el lado de los egresos, optimizando, mejorando su gestión. Eso tiene que hacer el IES. Y por otro lado el BIES también tiene que optimizar su gestión para generar mejores rendimientos, mejores tasas, que todo lo que el IES ahorra, el BIES puede invertir en tasas superiores al 6.25. Pero adicional a esto, porque puede haber el apago del 40% por parte del Estado, completo, oportuno, puede haber el manejo eficiente del IES y el BIES se reestructura, se cambia totalmente. Pero si no existe este acuerdo, este pacto entre los diferentes actores que son empresarios, trabajadores, campesinos, jubilados, quienes son los reales propietarios de la seguridad social, si no se sientan y no establecen la línea, los cambios estructurales que se tienen que dar, por más que haya el aporte del Estado y un manejo eficiente de la institución, no se puede salir adelante. Ahora, usted dice algo preocupante ahí. El BIES debería obviamente mejorar sus prestaciones, pero acaba de decir que debería establecer tasas más altas de interés. ¿Quiere decir esto que a futuro se incrementarían las tasas de interés con las cuales el BIES trabaja en los préstamos quirografarios, hipotecarios? No. No se está recomendando eso. No. Porque puede sonar a eso. Claro, sí es importante también que no se interprete de esa forma. De acuerdo, por eso le pregunto. El IES tiene un portafolio de productos. Uh-huh. Préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, inversiones en bolsa de valores, etcétera. O sea, todo ese portafolio, el rendimiento de todas esas inversiones tiene que ser siempre lo mejor, lo más recomendable es que esté sobre el 6.25%. Eso es lo que señala el estudio actuarial. Es el portafolio. Entonces, en un portafolio usted va a tener diferentes productos, hay inversiones que le van a dar un mayor rendimiento, hay otras que le darán un rendimiento menor, pero en conjunto, todas esas inversiones que usted realice tienen que ser superiores a una tasa del 6.25. Es más, en la actualidad, sí, la actual administración del BIES también está en un proceso de reingeniería respecto a la institución y está trabajando en mejorar estas tasas. En la actualidad las tasas están aproximadamente en el orden del 7.15, es decir, ya tenemos, y sin haber subido tasas en préstamos quirografarios e hipotecarios, actualmente se ha mejorado ya la estructura del portafolio, que incluso en la actualidad tenemos mejores tasas. Ingeniero Ruales, el país empezó este 2020 con índices de desempleo históricos, considerados los más altos de los últimos 10 años o los últimos 15 años posiblemente. ¿En qué medida este índice de desempleo afecta a las arcas fiscales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? A ver, ahí nosotros tenemos una serie de estrategias. Efectivamente hay algunas situaciones que tienen una afectación respecto de los ingresos que tenemos nosotros como instituto. Pero hay una de las líneas, uno de los proyectos que nosotros estamos trabajando es afiliar todavía a un grupo poblacional que no forma parte de la seguridad social, como son aquellos profesionales que realizan su actividad de forma directa, de libre ejercicio profesional. Pero adicionalmente nosotros estamos trabajando en un proyecto para captar a aquellos compatriotas nuestros que se encuentran fuera del Ecuador, principalmente en Estados Unidos, en España, en Italia, sí.
para captar ese grupo poblacional, porque es un grupo poblacional efectivamente que podría beneficiarse también con un aporte respecto de tener una jubilación, en algunos casos complementar una jubilación que podría recibir en otros países. O sea, nosotros estamos trabajando, como le digo, en este tipo de análisis no hay a dónde irse, o incremento el ingreso o reduzco el gasto, entonces, pero estamos trabajando en ambas líneas. Pero no hay cifras de lo que de cómo el desempleo ha impactado. De hecho, los estudios actuariales ya recogen el año anterior, a través ya de una gestión que hicimos nosotros directamente con el apoyo de Cancillería en España y en Estados Unidos, logramos que, a pesar de que hubieron ciertos inconvenientes en el lado del empleo, nosotros sí tuvimos un incremento, un ligero incremento. No se olviden que en el año también 2019 nosotros trabajamos mucho en incorporar, por ejemplo, al sector de transporte. Y el sector de transporte, que era un sector que no formaba parte de la seguridad social, empezó y de hecho sigue incorporándose, sigue ingresando al sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Que esos ingresos que se pueden perder por un lado, por otro lado, con otro tipo de acciones, no logren afectar la sostenibilidad de la institución. Muy bien, se nos agotó el tiempo. Qué tema para interesante, amigas y amigos. Bueno, todos, un gran sector de ecuatorianos somos afiliados. La encuesta arrojó los siguientes resultados. ¿Considera que el IES es una institución que está en riesgo? Sí, el 40%, no, el 60%. Gracias a David Roales, subdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por habernos acompañado, y a ustedes, amigas y amigos. Nos despedimos, les dejamos como siempre con la programación de Pichincha Universal. Gracias, ingeniero. Gracias. Que tengan un excelente día.